tienen una buena maduración o no, si hay alguna alteración en la morfología de las diversas células que vemos ahí, viendo series, ¿no? Si están aumentadas o disminuidas, etc., ¿no? De forma detallada. Siguiente. Hasta lo anterior, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver el otro procedimiento, que es la biopsia de médula ósea. Y en este caso lo que vamos a obtener es una sección de la médula ósea, obviamente con tejido óseo, ¿no? Con hueso esponjoso. Y como es un estudio histológico, nos va a permitir tener mayor certeza en lo que es la relación de la celularidad de la médula ósea, ¿no? Nos va a permitir informar sobre lo que es la arquitectura y la topología de la médula ósea, también algo de la morfología celular, pero no tan detallado como en el aspirado, y también ver si hay infiltración por células extrañas a la médula ósea, si hay metástasis, ¿no?, de algún otro tipo de cáncer. Y los lugares para el procedimiento, obviamente, ya solamente va a estar restringido a las crestas ilíacas nada más. La cresta ilíaca posterior es la que se prefiere, porque tiene una mejor información de la celularidad. Y también en algunos casos en la cresta ilíaca anterior, ¿no? Obviamente el esternón, como es un hueso delgado, no se puede hacer biopsia. Siguiente. Indicaciones. Todo paciente con pancitopenia, generalmente se prefiere hacer una biopsia de médula ósea. ¿En qué otro motivo? Es cuando hay, obviamente no se obtiene muestra por un aspirado de médula ósea, que se lo conoce como aspirado seco, también es necesario hacer la biopsia en ese caso. Cuando queremos determinar si hay alguna metástasis o infiltración de la médula ósea por diversas otras neoplasias hematológicas, también puede ser necesario hacer la biopsia de médula ósea. En el caso de mieloptisis, con infiltración por otro tipo de cánceres, adenocarcinomas, entre otros, también es necesario hacer la biopsia de médula ósea. En el cuadrito también vemos para qué es idónea la biopsia de médula ósea: para el reconocimiento de la estructura normal de la médula, evaluación de la celularidad, para lo que es detección e identificación de lesiones, infiltraciones por parte de linfomas y otros cánceres, para determinar la fibrosis de la médula ósea, ¿no?, para lo que es los patrones histológicos de algunas neoplasias, para lo que es la valoración del hueso, de vasos y del estroma, y en algunas otras enfermedades que no sean hematológicas necesariamente, ¿no?, enfermedades como osteopetrosis y otras alteraciones óseas, también puede ser útil hacer la biopsia de médula ósea. Y también lo que es la identificación de células mediante inmunohistoquímica, ¿no? La inmunohistoquímica es lo que sería lo similar a lo que es la citometría de flujo con el inmunofenotipo. También nos va a permitir diferenciar de forma precisa qué tipo de cáncer estamos, ¿no?, ante qué tipo de neoplasia estamos. Las contraindicaciones, al igual que para el aspirado, no existen contraindicaciones absolutas, ¿no? Es igual si es que el paciente tiene algún problema de la coagulación, sus plaquetas están disminuidas. Igual hay que previamente, antes de hacer el procedimiento, hacer las transfusiones correspondientes para evitar que haya sangrado, ¿no? Y las complicaciones no frecuentes, el sangrado y hematomas, al igual que en el aspirado, y el dolor en la zona de la biopsia, ¿no? Generalmente, como es una aguja un poco más de mayor calibre, el dolor es un poco más frecuente y dura un poco más de tiempo, hasta una semana inclusive, ¿no? También que hay infección en la zona donde se hizo el procedimiento. La ruptura de aguja también es algo raro, ¿no? No ocurre generalmente. Siguiente. Acá también se usa una aguja especial de tipo Hansili, ¿no?,
El calibre es 8G en adultos y 11G en niños. Y acá podemos ver los diferentes componentes de la aguja. Esta es la parte digamos, de la aguja propiamente dicha. Este es el estilete o el punzón, ¿no?, que se introduce dentro de la aguja. Tenemos también lo que es un dispositivo para atrapar el hueso, y esto es para hacer la medición, ¿no?, porque lo que se requiere obtener de muestra de hueso es de 2 centímetros idealmente, y como mínimo 1 centímetro, ¿no? Por eso es importante hacer la medición para ver cuánto más o menos estamos para sacarle hueso, ¿no? Al igual que en el aspirado, obviamente es igual limpieza, asepsia, antisepsia de la piel, introducir con anestesia, con lidocaína, y una vez que hemos puesto la anestesia local, se introduce la aguja, ¿no? A veces, como es un poco gruesa la aguja, se puede hacer un pequeño corte con una hoja de bisturí en la piel para ingresar de forma más cómoda la aguja, ¿no? Igual se hace con movimientos rotacionales, se introduce hasta llegar al hueso, ¿no? Siguiente. Entonces, una vez que hemos llegado al hueso, sacamos el trocar, ¿no?, la parte punzante, y solamente quedamos con la propia aguja propiamente dicha, ¿no? Y esa es la que vamos a introducir para obtener el huesito, el hueso, ¿no? Igual con movimientos rotacionales, por lo menos 2 centímetros de hueso, debemos introducir 2 centímetros dentro del hueso. Entonces, y hay que retirar la aguja, ¿no? Una vez que ya tenemos introducido por lo menos 2 centímetros dentro del hueso, hacemos movimiento de rotación 360 grados para romper el hueso, y se va retirando también un movimiento suave de rotación, ¿no? Porque si lo hacemos bruscamente, a veces se puede quedar el hueso ahí atrapado en el tejido celular subcutáneo. Lentamente hay que sacar. Y esto es lo que se obtiene, ¿no? Este se usa una pinza de captura, se queda acá el hueso. Siguiente. Luego esta muestra se saca y se coloca sobre una lámina portaobjetos, en primer lugar, para hacer un pequeño extendido también, ¿no?, como el mielograma. Y luego de esa muestra de hueso se pasa a un frasco con formol, ya para que vaya anatomía patológica, para que la descalcificación y lo que es el estudio ya del hueso, de la médula, descalcificado. Y se coloca el apósito, ¿no?, igualmente. Siguiente. Acá podemos ver como una muestra, un microscopio de una biopsia de médula ósea. Como pueden ver, tejido óseo y las células del tejido hematopoyético, ¿no?, la médula propiamente dicha. Las diferentes células que van a estar en la médula. Siguiente. Acá podemos ver que es una gran celularidad, casi prácticamente lleno de células. Siguiente. En este caso, cuando es una médula hipoplásica, casi no hay células y hay bastante grasa, ¿no?, una gran cantidad de grasa. Esta sería una médula hipoplásica que puede estar en una plasia medular, ¿no? Siguiente. Acá podemos ver las indicaciones de aspirado y biopsia, cuando hacemos uno u otro, o los dos. Generalmente, en el caso de leucemias agudas, lo único que se hace es el aspirado de médula ósea, ¿no? Se obtienen las muestras para citometría de flujo, para biología molecular, para estudios citogenéticos.
Se hace biopsia solamente si es que no obtenemos muestra con el aspirado, ¿no? Si un aspirado seco, ahí sí, bueno, tenemos que hacer la biopsia. Pero si no, solo con el aspirado de médula ósea. En la aplasia medular, como en la aplasia medular tenemos que demostrar que tiene una hipoplasia medular, una celularidad baja, entonces lo que tenemos que hacer es biopsia de médula ósea. Es importante ya hacer la biopsia. En los síndromes mielodispásicos, con el aspirado, porque el síndrome mielodisplásico es una alteración, no es una neoplasia, pero que va a tener una alteración en la morfología normal de las células, en la morfología como en la maduración de las células, ¿no? Entonces en ellos es importante el aspirado de médula ósea. Pero también se debe hacer, como una prueba complementaria, una biopsia, ¿no? Sobre todo para descartar que no haya fibrosis, porque si hay fibrosis, eso nos llevaría a pensar más en un síndrome mieloproliferativo que en un síndrome mielodisplásico. Y también en algunas ocasiones los síndromes mielodispásicos también pueden tener hipoplasia medular, ¿no? Entonces, para ver esas posibilidades también se hace generalmente también una biopsia de médula ósea. En cuanto a las gamopatías monoclonales, es decir, los mielomas múltiples y otras especies de células plasmáticas, el aspirado de médula ósea es suficiente generalmente, ¿no? Donde vamos a ver la infiltración de la médula por células plasmáticas. Haríamos solamente biopsia siempre y cuando no tengamos una muestra con el aspirado de médula ósea. Bastaría solamente con el aspirado en las mielomas múltiples. En las anemias macrocíticas no filiadas, generalmente solamente con el aspirado de médula ósea. En las neoplasias mieloproliferativas, lo importante es la biopsia, porque hay que determinar si hay fibrosis o no, que es característico de las neoplasias mieloproliferativas. También se puede hacer aspirado, pero generalmente no es tan necesario, porque el estudio de citogenética, biología molecular también se puede hacer de sangre periférica, no necesariamente del aspirado de médula ósea, ¿no? No sería tan necesario. En las trombocitopenias y en las leucopenias sin filiar bastaría solamente con el aspirado de médula ósea para tratar de encontrar una causa, salvo que el aspirado sea seco, en ese caso sí tendría que ser biopsia. En los estudios de extensión de linfomas, se había mencionado para metástasis y eso, lo más sensible es hacer la biopsia, ¿no? El aspirado puede ser útil, pero no, generalmente no se realiza. En las leucemias linfocíticas crónicas, lo que hay en estas enfermedades generalmente no se hace ni aspirado ni biopsia. Con el estudio de sangre periférica es suficiente. Se obtiene muestra de sangre periférica para hacer la citometría del flujo, el inmunofenotipo, y con eso generalmente se hace el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Pero si en algunos casos podrías hacer aspirado o biopsia, pero no es tan necesario. En el caso de las tricoleucemias, o leucemia de células peludas, en ese caso, generalmente los pacientes cursan con una médula seca, que no es posible obtener muestra con el aspirado de médula ósea. Por eso en esos pacientes, si se sospecha una tricoleucemia, es hacer mejor la biopsia. En el caso de la búsqueda de metástasis, obviamente, también mejor sería hacer la biopsia de médula ósea. Al igual que si buscamos la infiltración por granulomas de tuberculosis, también con la biopsia de médula ósea. En la fiebre de origen desconocido, generalmente con el aspirado de médula ósea, para ver si hay infiltración por algún parásito o para muestras de cultivos también, ¿no? Solamente bastaría con el aspirado. En biopsia daríamos si es que el aspirado sale seco, ¿no? No obtenemos. Siguiente. Bueno, ¿eso sería todo? Sí. En el caso de la biopsia de médula ósea en niños, también se haría en la zona de la garciñaca. Claro, ahí es un poco de ver
la necesidad de hacerle la biopsia. Si sospechas que es una lesión, ¿para qué te vas a hacer biopsia? Con la espiral ósea sería suficiente. ¿Sí? Doctor, ¿cómo diferenciaría una